Y ahora que tenemos a Flor ahí, sigue sonriendo, Flor. Hola, mírala aquí en directo, Flor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad, ¿qué nivel? ¿Se me escucha bien primero? Alto y claro. Vale, perfecto. La verdad que... Pues Flor, muy dale. buenas todas las charlas, las vengo siguiendo y las de mañana no me las pierdo tampoco. Muy interesantes todas. Un puntito bajo, Flor. Si subes un poquitito, ¿tienes un poquito de volumen? A ver, ahora. Ahí, perfecto. Vale. Perfecto. Pues Flor, todo tuyo, el escenario. Bienvenida, Flor. Estamos expectantes de lo que viene. Vamos. Bueno, Éxito. Gracias. Primero, en relación a lo que estaban contando hace un momento, realmente el tema del modelado de datos que estaban hablando es un tema fundamental y creo que es el tema en donde más errores, yo voy a hablar un poco del tema de los errores, el tema del modelo es donde más atención hay que prestar. ¿Sí? Eso primero quería comentar en relación a lo que estaban contando, porque si el modelo de datos está mal planeado o no tiene sentido y no sigue este modelo estrella o tiene cierta lógica, todos los errores posteriores van a hacer que DAX sea más complejo, digamos. Es un tema realmente que a mí también me encanta hablar de ese tema y pienso que es fundamental para todo usuario de Power BI. En mi caso hoy no voy a hablar de modelado de datos, sino que voy a hablar, la charla se llama Hazte amigo de los errores en Power Query, y voy a hablar de esto mismo, de qué pasa cuando actualizamos nuestro reporte y nos aparece un error. ¿Sí? Voy a diferenciar un poco, voy a ayudarlos a ordenar los tipos de errores que hay en Power Query para que la próxima vez que vean un error al menos sepan cómo tratarlo. Obviamente, como comentaban antes, no vamos a llegar a ver todos los errores existentes porque son muchos, pero sí al menos los que más se ven a la hora de actualizar los reportes. Antes de empezar, una mínima presentación. Mi nombre es María Florencia Ursuripé, me pueden decir Flor, con apellido tan largo, todo el mundo me dice Flor, y soy consultora y formadora de Power BI. ¿Sí? Trabajo de forma autónoma, tengo una web que es Analytic Mood. Soy argentina y hace 3 años que vine a Barcelona a hacer un máster en Business Intelligence. Y bueno, aquí estoy trabajando en esto que me apasiona, que es esta herramienta llamada Power BI. Antes de empezar la charla, de nuevo, gracias a los sponsors, realmente las charlas están con un nivel impresionante. Yo misma vengo aprendiendo un montón. Pienso que Power BI siempre hay algo más para aprender, siempre hay algún video, alguna técnica, algo nuevo. Creo que desde el más inicial hasta el más avanzado siempre hay algo por aprender. El jueves, bueno, ya lo venimos diciendo, van a estar este quiz, digamos, donde vamos a poder jugar. A mí me encantaría participar, pero bueno, no voy a poder. Pero me encantaría participar de los grandes premios que van a estar sorteándose el día jueves. Ahora, yo sin más preámbulos, sí quiero empezar a contarles los tipos de errores que hay en Power BI, al momento de actualizar. Vamos a ver que hay 2 tipos de errores. El primero es el error a nivel de fila y el segundo son los errores a nivel de paso. Voy a empezar a contarles un poquito qué son estos errores y luego vamos a empezar directamente con la demo. Por eso lo muestro acá directamente en Power BI, pero porque la charla va a ser principalmente en forma de demo. En un momento que voy a subir un poquito el volumen, a ver si me escuchan mejor. Vale, entonces. Hemos subido, Flor, te hemos subido nosotros el volumen. Yo creo que no hace falta okay. que te estés con el micro, ¿eh? Así, creo. Okay. Vale, ahí se escucha bien, entonces. Bueno, no sé, igual acércate un poquito. Lo tenemos ahí, no me incomoda para nada, no hay problema. Vale, entonces, hay 2 tipos de errores que pueden suceder al momento de actualizar. Yo voy a estar, como les dije, trabajando en Power BI Desktop y a la vez voy a ir mostrándoles, yo tengo este reporte publicado en el servicio web, ¿sí? Lo tengo aquí, y ya tengo una puerta de enlace instalada, por lo cual quiero mostrarles los distintos tipos de errores, qué pasa cuando los actualizamos en Power BI Desktop y qué sucede cuando lo hacemos desde la web. En primer lugar, ¿qué son los errores a nivel de fila? Son los que los vemos con un cartel similar a este, que nos aparece en este icono verde, que significa que los datos sí se actualizaron de manera correcta, pero nos aparece algo acá que dice ver errores, ¿sí? Lo cual significa que hay ciertas celdas, este tipo de errores las llaman errores de fila o errores de celda, porque hay ciertas celdas en particular de las tablas que tal vez no se actualizaron, digamos que no pudieron tomar el tipo de dato de la columna donde estaban ubicadas. Ahora,
con el ejemplo lo voy a explicar y va a quedar muy claro. ¿Qué sucede cuando ocurren estos errores a nivel de fila? Sucede que la consulta sí se va a actualizar, es decir, nuestras tablas se van a ver actualizadas y los datos que tengan error van a ser reemplazados por valores en blanco, ¿sí? En Power BI Desktop vamos a ver un mensaje como este, que nos va a avisar al menos que hay errores en las consultas. Pero vamos a ver que en el servicio web no salta ningún tipo de error para avisarnos que hay valores con error. Y el servicio web nos reemplaza directamente esas celdas con error por un valor blanco, ¿sí? Vamos a ver ahora en la demo de qué manera podemos generar un reporte que permita en el servicio web visualizar cuáles fueron los errores, cuáles fueron las celdas en particular que poseen error. Y solamente para introducir, los errores a nivel de pasos son los que sí generan un error que no nos actualiza directamente. Estos son los peores, son los que cuando tenemos ya el reporte andando y lo tenemos publicado en el servicio web, hacen que la actualización falle y que no podamos siquiera actualizar las tablas sin error, ¿sí? En este caso el error salta tanto en Power BI Desktop como en el servicio web, ¿sí? No podemos actualizar en ninguna de las dos formas. Yo tengo creado este reporte, ¿sí? Es un reporte muy básico, voy a mostrar muy brevemente el modelo. Fíjense que es un modelo estrella que tiene una tabla de hecho, que es la tabla de ventas, y tiene 3 dimensiones, que son la de producto, tiendas y calendario. Simplemente son, digamos, cada línea de ventas nos muestra una venta de un producto en una fecha. Algo bastante clásico en lo que es formación en Power BI, trabajar con este tipo de ejemplos y con este tipo de modelo. Y aquí tengo solamente un reporte muy básico. Van a ver que yo cuando actualizo este reporte no hay ningún tipo de error, pero vamos a ver qué pasa. Voy a entrar acá al origen, que es el Excel. Y voy a agregar aquí simplemente una fila. El error que voy a comentar es muy normal y lo veo mucho en algunos clientes cuando la fuente de datos está en Excel. Cuando está en bases de datos son errores que no ocurren con tanta frecuencia, pero cuando los datos están en Excel sí sucede que tal vez alguien cuando vaya a poner unit price escriba la palabra euros. ¿Sí? O cuando va a poner la fecha, en vez de poner 2019, escribe una letra de más. ¿Sí? Yo voy a guardar este informe que claramente nos va a dar un error porque esta columna es una columna de fecha y Power Query no va a poder transformar este valor a fecha. Y esta es una columna que es de tipo numérica y Power Query tampoco la va a poder reemplazar a este valor por un número. Es muy importante hacer un comentario y es la importancia de los tipos de datos. Nosotros en Power Query lo primero que hacemos, además de muchas transformaciones que son importantes generar, es identificar cuál es el tipo de dato de cada columna, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque el tipo de dato es el que nos va a determinar posteriormente qué fórmulas vamos a poder hacer con esa columna. Por ejemplo, si estas dos son columnas numéricas, yo las voy a poder multiplicar para conocer cuál es la venta. Pero si yo no tuviera estas columnas como tipo de dato numérico, no podría hacer esa multiplicación, ¿sí? Por lo cual voy a volver a Power BI y voy a actualizar directamente el reporte a ver qué pasa. Creo que no guardé. Ahora voy a volver a guardar. Ahí está. Fíjense que me aparece el tilde verde en todas las consultas y acá me dice que una de las consultas cargadas tienen errores. Ahora vamos a ver cómo solucionarlo, pero yo antes voy a cerrar, ¿sí?, el error para mostrarles que si yo no hago nada, voy a ordenar esto en forma descendente. Vale, a ver, tiene que estar por aquí. Vale, voy a cambiarle la fecha, que había justos muchos. Voy a agregar una fila con error, así es más fácil identificar el error. Voy a poner una con la fecha bien, voy a poner 1 del 11 del 2019 también. Y voy a volver a actualizar para mostrarles. Sí, ahora es más fácil identificarlo. Le puse la fecha bien, puse 1 de noviembre del 2019 y sabemos que los datos se actualizaron. Acá veo la fila que recién creé en Excel y me aparece el unit price vacío. Unit price era el valor que en este caso tenía un error.
¿Qué pasa en la web cuando yo intento actualizar el conjunto de datos? Vamos a verlo. Yo voy a actualizar. Fíjense que acá tengo la última hora actualizada hace un rato. Vamos a esperar que esto actualice. Fíjense, ahí aparece 8:35. Y la actualización en este caso no nos dio ningún tipo de error ni ningún tipo de mensaje. Es decir, que yo no tengo manera de identificar que hay algún tipo de error en la hora de actualizar. Y fíjense que si yo vengo a noviembre, estoy viendo solamente un punto que es a nivel de coste. ¿Por qué me está calculando bien el coste? Porque yo, el unit cost, que sería el coste, y las cantidades las tengo sin error. Pero como el precio no me lo está identificando, me lo está reemplazando por un valor blanco y no me está dejando ver que acá hay ventas. ¿A qué voy con esto y por qué comencé mostrando este tema de los errores de fila? Porque puede pasar que nosotros, si tenemos, digamos, un Power BI conectado a un archivo Excel que se actualiza de forma manual, puede pasar que tal vez usuarios de negocio confíen en que no hay ningún tipo de error en los datos y tomen decisiones equivocadas, porque tal vez yo aquí estimo que no hubo ventas, veo aquí un valor en blanco, no termino de entender qué está pasando, y Power BI no me está avisando que en realidad hubo un error a nivel de fila para poder solucionarlo, ir al origen, ver qué sucedió, o bien hacer cambios a nivel de Power Query. Antes de seguir, voy a volver a actualizar aquí el Power BI Desktop y les voy a mostrar de qué manera podríamos solucionar ese error a nivel de fila, ¿sí? Nosotros podríamos hacer clic aquí donde dice ver errores, y cuando hacemos clic en ver errores, se abre Power Query. Muchas veces pasa esto que no se ve, que nos queda como en blanco, pero siempre aquí abajo tenemos la opción de abrir directamente Power Query. ¿Qué es lo que pasa con estos errores a nivel de fila? Y creo que muchos se verán identificados con esto. Se crea directamente una carpeta que se llama errores en las consultas, que contiene las filas que tienen error. En este caso me está mostrando 2 filas. Y si yo hago clic en la parte blanca del error, como por ejemplo aquí, abajo voy a ver por qué dio el error. Voy a ver el dato que tenía esta columna en particular. ¿Sí? Por ejemplo acá, Unit Price. Fíjense que acá me dice 699 y me avisa, no se pudo convertir a numérico, ¿sí? Esta es la razón del error. Acá lo que me está diciendo es que este valor en concreto no puede ser convertido a número porque tiene una palabra y Power Query no sabe de qué manera transformarla. Este tipo de errores es muy frecuente, como les dije. Me sucedió con muchos clientes cuando el origen del dato está en Excel y son personas las que están llenando esos datos y es normal que las personas cometamos errores, ¿sí? ¿Cómo se solucionan los errores? Voy a mostrar varias formas. Una sería venir a la tabla de ventas, con control A, yo puedo seleccionar en Power Query todas las columnas y podría directamente venir, por ejemplo, a quitar filas y podría quitar los errores. ¿Cuál es el problema de quitar los errores directamente? El problema sería, lo voy a hacer solo para mostrarlo, sería que Power Query me eliminaría siempre todas las filas con error, lo cual yo no creo que sea válido, que sea la mejor opción, porque vamos a estar directamente eliminando toda la columna cuando solo en una de ellas hay algún tipo de error a nivel de celda. Pero no importa, lo voy a dejar así solo para mostrarles algo. Una vez que ustedes solucionan el error, esta carpeta va a estar vacía, lo cual va a indicar que ya no hay errores a nivel de fila. Y siempre les sugiero que esta carpeta ustedes la eliminen, ¿sí? Para que no quede sucio Power Query y les aparezcan todas esas carpetas de error. Yo esto lo voy a eliminar, ¿sí? Esto de errores quitados porque pienso que no es la forma correcta de trabajar. Y lo que quiero mostrarles ahora, primero voy a explicar un poco el objetivo y me dicen si hay alguna duda o si no se entiende. Yo lo que quiero es que cuando tenemos una puerta de enlace corriendo y nosotros tenemos un reporte que se actualiza de manera diaria, semestral o mensual, quiero que Power BI sea capaz de mostrarme todas las filas que tienen error en un reporte separado. Es decir, que si yo soy un usuario de negocio, si yo trabajo en finanzas y estoy analizando datos financieros, no quiero perderme de datos porque hay algún error a nivel de fila. Quiero que Power BI me muestre un reporte que me indique todas las filas con error para yo poder acceder a ese Excel origen de datos y pueda cambiar esos datos. O bien desde Power Query
hacer las modificaciones necesarias, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es duplicar directamente esta consulta de ventas. La voy a llamar ventas errores. Y aquí voy a hacer simplemente un paso que ayer Ruth Pozuelo estuvo hablando un poco, se reía de la forma en que se llama anular, la voy a buscar por aquí, esta consulta que se llama anular dinamización de otras columnas. ¿Sí? En inglés es unpivot, Ruth un poco se reía de la forma en que en castellano se llama, como está traducido por Power BI. La voy a seleccionar, esta consulta lo que va a hacer es transponer, es darme vuelta simplemente las columnas que yo no tengo seleccionado. Fíjense que número de columna quedó fijo, pero hice este unpivot de las otras columnas. Ahora vamos a ver para qué estoy haciendo este paso. ¿Sí? Por lo cual acá tengo el número de factura y acá tengo para cada fila, estoy viendo las columnas que estaban en esa tabla. ¿Sí? Paso siguiente, lo que voy a hacer es pararme sobre esta columna nueva creada, que es la de valor. Y voy a venir a conservar filas, conservar errores. Esta consulta, este conservar errores, lo que hace es filtrar todas las filas que poseen error. ¿Sí? Ahí las tengo. Tengo que en la número de factura 38009 hay 3 errores, ¿sí? Que son los que teníamos, los que habíamos identificado, que eran este y este. ¿Sí? Fíjense que me pone una fila por cada celda con error. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a venir a agregar columna y voy a generar una columna personalizada con la función try. ¿Sí? La función try es una función que me permite visualizar la razón, el motivo del error. Pero la ventaja de haber hecho esta transposición, este unpivot, de manera previa, es que yo voy a poder hacer este try sobre la columna valor, que es la que posee todos los errores. ¿Sí? En vez de hacerla sobre una columna en particular, la hago directamente sobre el valor que ya posee todos los errores que hay en la query. ¿Sí? Paso siguiente, voy a expandir. Ahora simplemente se trata de expandir varias veces. Primero le voy a pedir simplemente el error, porque has error, yo ya sé que tengo filtrado los errores, por lo cual no lo necesito. Y al final voy a volver a expandir el error para visualizar, en este caso, todos los motivos, ¿sí? Todo el mensaje de error, que ahora vamos a ver de qué manera figura. Fíjense que aparece la razón, que es data format error. Acá nos avisa qué es lo que está pasando, que no se puede transformar, por ejemplo, un valor a numérico o a fecha, y el detalle del valor que está generándose. ¿Sí? Como último voy a eliminar la columna de valor para que no nos genere más ese error. Y ahora tengo dos opciones. En la tabla de ventas podría o bien quitar todos los errores, ¿sí? De manera de yo saber como usuario de negocio que las filas con error las voy a estar eliminando, o podría reemplazar los errores por blank, por ejemplo. Yo podría hacer control A y desde reemplazar podría reemplazar los errores, por ejemplo, por un valor nulo, simplemente para que no me falle más la actualización de este reporte. Ahora voy a cerrar y aplicar los cambios. Vamos a ver si esto funciona bien. ¿Sí? Fíjense que ahora el error ya no me aparece al momento de actualizar mi query. Y yo ahora lo que voy a hacer es generar un reporte de errores, donde voy a generar una tabla y a esta tabla le voy a incluir todos los campos que habíamos incluido acá. ¿Sí? Ahí se ve bien, fíjense que ahí tengo. Voy a actualizar nuevamente. Sí, ahora lo que voy a mostrarles es, voy a agregar, por ejemplo, voy a poner algo el 2 de noviembre y voy a poner un error nuevo, por ejemplo, 500 euros. ¿Sí? Voy a guardar. Y vamos a ver que cuando esto se actualice, acá me debería aparecer una nueva línea. Vamos a ver si funciona. Ahí apareció una nueva línea con la factura donde hay un nuevo error, que en este caso es el 500 euros. Sí, esto una vez que nosotros lo tengamos generado, lo vamos a publicar en el servicio web.
de manera que ahora el servicio web nos avise, nosotros tengamos un reporte generado y podamos revisar la fuente de datos e ir directamente a modificar y a corregir ese Excel. Si hubiera algún error que sucede siempre, como por ejemplo que los usuarios pongan una rayita, que es algo típico cuando, por ejemplo, no sé, en cantidad o en precio a veces nos ponen una rayita cuando no tienen valor, podríamos directamente reemplazar esa rayita desde Power Query por un valor en blanco. Sí, eso lo podríamos hacer directamente acá, pero al menos si nosotros tenemos ese reporte ya generado en la web, vamos a tener el aviso de cuáles son los errores que se están generando. Bueno, ahora vamos a esperar que esto nos deje publicar, así les muestro cómo se va a ver en el servicio. Sí, ahí me dejó, voy a publicar. Aprovecho para tomar agua. Y ahora sí, momento de la verdad, voy a actualizar. Ahora vamos a ver de nuevo que la query no debería fallar, pero ya no nos fallaba cuando teníamos errores a nivel de fila. Y vamos a ver que ahora nuestro reporte contiene el reporte visual y un reporte de errores que es el que nos va a permitir hacer este monitoreo de los errores que hay en los orígenes de datos. Sí, esto relacionado, ya, digamos, todo lo relacionado a lo que son los errores de tipo de fila. Así que es lo que estábamos viendo aquí. Voy a volver a poner la presentación solamente para dar un cierre a esta parte de los errores a nivel de fila. Recuerden que en los errores a nivel de fila el error se reemplaza por un valor blanco y que la puerta de enlace no falla cuando se dan este tipo de errores. En estos minutos que quedan ahora quiero ver un segundo tipo de errores, que son los errores a nivel de paso, un tipo de error totalmente distinto que generan que nuestro reporte directamente falle, que cuando yo hago clic en actualizar me aparezca este icono de error y yo no pueda directamente continuar. Vamos a ver que hay varios tipos. En este caso no vamos a llegar a ver todas las posibilidades de errores, como hablábamos al principio, pero al menos quiero contarles los más comunes. ¿Sí? Uno de los más comunes es este, creo que lo conocerán, que es cuando un origen de datos, una de las tablas a las cuales estábamos conectados, una columna cambia de nombre, ¿sí? O cambia de nombre o se elimina. Pero esto nos genera un error. Voy a hacer, solo para este caso voy a hacer una pequeña demo. Por ejemplo, voy a venir a productos y a product key le voy a agregar un 1. ¿Sí? Imagínense que de nuevo tenemos un origen de datos en Excel y alguien sin querer nos cambia el nombre. ¿Sí? Voy a guardar y vamos a ver que al haber cambiado el nombre de la columna, vamos a ver qué pasa, directamente nos falla toda la actualización. En este caso no se está actualizando ningún dato de ninguna de las tablas. Y nos aparece acá un cartel que dice no se encontró la columna product key de la tabla. ¿Sí? Para este tipo de errores, solo lo voy a mostrar en tipo demo. Para este caso les voy a mostrar que cuando yo intento actualizar y hay un error a nivel de paso, la query directamente falla. Fíjense que acá me aparece un cartel, ya me avisa enseguida que hubo un error y acá me avisa el mismo cartel que me aparecía en Power BI Desktop. La única solución para este tipo de errores en la web es entrar al modelo en Power BI Desktop y intentar solucionarlo desde acá. ¿Sí? Voy a cerrar acá el error. Siempre lean los errores, este es un consejo fundamental. Muchas veces veo gente que se paraliza cuando encuentra un error y realmente la única solución es leer lo que nos está diciendo el error. Aquí nos aparece en estas 3 tablas, nos dice que en realidad no se está cargando por un error en otra tabla y el error en particular está en la tabla de producto. ¿Sí? Acá ya me está diciendo lo que sucede, que es que no se encontró la columna Product Key. Lo que hay que hacer es entrar a Power Query desde transformar datos. Voy a actualizar la vista previa para que me diga cuál es el error. Y vamos a ver que los errores a nivel de paso, casi siempre vieron que hay un cartel acá que dice ir a error. Cuando dice ir a error, Power Query nos va a mostrar en qué paso se está generando el error. Si el cartel no aparece, hay 2 opciones. Una es que el error se esté dando en este paso, como es este caso. Y la segunda opción es que el error provenga de otra consulta. Por ejemplo, si yo estoy teniendo una consulta que está referenciando a otro,
En ese caso no me va a aparecer el ID error, voy a tener que buscar que hay otra consulta que es el origen del error, ¿sí? ¿Cómo solucionarlo? Es muy simple. Siempre hay que ir al paso anterior a eso que generó el error. Y acá lo que está sucediendo, ¿sí? Les voy a pedir que quienes no tengan activados en la parte de vista, hay que activar siempre la barra de fórmulas. Sepan o no sepan M, es muy útil al menos saber de qué manera modificar ciertos pasos desde esta barra de fórmulas, por lo cual les sugiero siempre tenerla activada, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer, fíjense que hay un paso, voy a volver acá, era Product Key 1. Fíjense que hay una parte del código que dice Product Key Type Text. ¿Qué es lo que está pasando? Power Query está buscando la columna que se llama Product Key en la tabla y claramente no la está encontrando porque la columna cambió de nombre, ¿sí? Lo que tengo que hacer es simplemente aquí agregarle un 1 y la consulta va a dejar de fallar, ¿sí? Si la columna se hubiera eliminado directamente, yo podría eliminar toda esta parte de la fórmula, ¿sí? Fíjense que es muy simple, es hasta antes de la coma, nos fijamos los paréntesis más o menos que cuadren, y sin necesidad de saber demasiado M, desde esta barra de fórmulas podemos hacer muchos cambios a nivel de solucionar errores, ¿sí? El segundo tipo de error que les quería contar a nivel de paso es este que tal vez no es tan frecuente, que sucede, ¿sí? Se los voy a leer muy rápidamente, dice la columna Product Key de la tabla productos contiene un valor duplicado. Cuando tenemos, voy a generarlo aquí, Fíjense que lo que hice fue duplicar una de los campos clave que es Product Key y además dejé una celda vacía. Eso es lo que va a hacer fallar a mi query. ¿Por qué la va a hacer fallar? Y acá volvemos al tema de modelado de datos que hablábamos al principio. Fíjense que ahí me dio el mismo error que les estaba mostrando. Y eso sucede cuando nosotros tenemos una dimensión, que recuerden que son las tablas que están del lado 1 de las relaciones con la tabla de hecho. Nosotros no podemos tener la columna, que es la clave, que en este caso es Product Key, que es la que se relaciona con ventas. Recuerden que este 1 indica que no hay repetidos en Product Key, por lo cual, si hubiera repetidos o un valor en blanco, nos va a dar error, ¿sí? Lo que hay que hacer es o bien cambiar el origen, o lo que podemos hacer es venir a quitar filas duplicadas y quitar errores, ¿sí? Y ahí la query va a dejar de fallar. Ok, vamos a volver a hacerlo, que algo falló. Hice duplicados, perdón. Quitar filas en blanco. Había hecho mal la opción, había elegido mal. A ver, ahora no debería fallar. Cosas del vivo, puede fallar. Vamos a volver a intentarlo. Product Key. Quitar vacíos. Vale, tenía que quitar duplicados, eliminé mal la fila. Lo voy a volver a decir porque tal vez estar hablando me desconcentré. Lo que hay que hacer es quitar duplicados y quitar filas en blanco. Creo que yo puse quitar errores y por eso me dio ese error. ¿Sí? Ahora sí, esperemos que no falle. Ya estoy terminando, solo un comentario más y damos fin. Este no lo voy a generar, solamente contarles que un error típico también cuando trabajamos de a 2 personas, por ejemplo, con Power BI y nos enviamos el Power BI por email, por ejemplo, este error es muy frecuente. Recuerden que Power BI está conectado a un origen de datos. Si yo intento actualizar un informe y no tengo acceso a ese origen, ya sea que el origen está en un ordenador diferente o no tengo abierta la VPN, va a fallar también. Nos va a aparecer este error que dice que no se puede conectar al origen de datos. La forma más simple de solucionarlo, voy a mostrarlo desde acá, es ir a configuración de origen de datos, que está en la flechita que está al lado de transformar datos. Desde acá podemos simplemente cambiar el origen. Fíjense que aparece uno solo porque tenemos un solo Excel con tres queries, pero el origen es uno solo. Desde cambiar origen podríamos especificarle cuál es el origen de la query, ¿sí?
bueno, ya tiempo de ir terminando. Quiero agradecerles a todos, principalmente por haberme permitido participar. A los organizadores, la verdad que un lujo, muy bien organizado. Y bueno, en especial también a Ana y a Dania por haberme motivado a hacer la charla, que la verdad que disfruté un montón. Y la disfrutamos también, Flor, excelente. Qué nivel de charla, de verdad que eres amiga de los errores en Power Query, no es solamente el título, por ahí lo puse. Por aquí te pusieron, ¿cómo es? La mujer que susurra a los errores. Wow, los errores te tienen miedo a ti, más bien. Espectacular, espectacular, Flor. Gracias, de verdad Ricardo. que sí. La verdad a ustedes, la organización y todo, la verdad que en general el grupo, lo involucrado que me hacen sentir a mí particularmente, y siempre encuentro ayuda cada vez que la necesito, y el apoyo, la verdad que agradecida por eso. Muchas gracias a ti, Flor. Fíjate lo que te ponen acá. Mira, que esto resume muy bien, creo que como nos sentimos varios, ¿no? Viendo tu charla, dice, me dio una buena perspectiva de cómo manejar puntos ciegos. Es que es verdad que si no controlamos los errores, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, estamos así como a ciegas y tratando de confiar en que los datos vengan, sobre todo que no controlamos nuestros orígenes de datos. Podemos llegar a un proyecto donde trabajan con Excel en SharePoint. Entonces, no le puedo decir, mira, no trabajo con Excel, tengo que trabajar y bueno, arremangarme, y con estas técnicas que enseñaste hoy, de verdad que más de uno va a salir a repasar, a buscar tus notas en tu página, a ver si tienes algo en el blog, pero esto es imprescindible. ¿Qué opinas tú, Rubén? Yo yo estaba esperando esta sesión desde el principio. Escuchadme una Sobre cosa. todo porque Rubén, dile algo, mira lo que he escrito. Dile algo a Fran. Fran, por favor, ya está bien. Fran está de troll. Vale, ya. No, pero creo que en cuanto a contenido de Power BI, no sé muy bien por qué el mundo Power Query siempre es el que se lleva la peor parte. Y es como el corazón, es donde transformamos todo, ¿no? En un proyecto de BI siempre se gasta el 70, el 80% del tiempo en transformar, en mover datos, en modelarlos, ¿no? Y el conocimiento y artículos y demás de Power Query, de Dataflows, a excepción de Fran, es limitado. Y este tipo de técnicas con un informe de errores vale oro. Bueno, gracias de nuevo. La verdad que lo disfruté mucho prepararlo. También, como decía al principio, creo que todos aprendemos mucho preparando este tipo de charlas, porque uno busca información y demás, y es muy interesante, la verdad. Sí, te pregunta Sí. Rosana que cuál es tu blog. Vale, es en analyticmood.com. Si me buscan en LinkedIn, siempre voy publicando ahí todo lo que voy haciendo, así que ahí voy actualizando. Ahí está el enlace en la página web del evento, el enlace al blog y a la empresa de Flor. También. Y vi recién que Gloria, si hay algún comentario, también mandarle un mensaje a Gloria, que es alumna. Qué bien. Buena. Te has traído aquí para que te piropen, no solo nosotros. Muy bien hecho. Ojo, hay otra pregunta, ¿eh? No estaba armado. ¿Hay otra pregunta? Sí. Preguntas. ¿Cuál? A veces es conveniente, cuando es posible, reemplazar los Excel por listas de SharePoint para tener mejor control de ingreso de datos manuales. Obvio que depende de la solución de negocio, totalmente. Yo un poco hablé de datos en Excel simplemente porque es la forma más fácil de trabajar y más en un vivo, pero siempre lo ideal es tener los datos en web, más que nada para que no dependamos de una puerta de enlace local. Eso siempre evitarlo. A veces se puede, a veces no. Pero si los datos son manuales, si están en SharePoint o en alguna plataforma online, siempre va a ser más fácil trabajarlos desde cualquier ordenador, principalmente. Así es. Espectacular. Espectacular, muy buena respuesta. Muchísimas gracias, además, por tan buen trabajo. Creo que ya nos toca, tenemos Flor. Sí. Tenemos Chao. a Pablo en el backstage. Flor, gracias. Nos vemos en Telegram. Flor, muchísimas gracias. Chao.